Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Les voy a pedir que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a el libro del profeta Daniel, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Daniel, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Voy a comenzar la lectura de la palabra. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó con los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Yo creo, hermanos, que nosotros estamos viviendo tiempos en que debemos de saber fijar nuestras prioridades. Yo conversaba con un hermano hace unos días, que las prioridades que hoy día tenemos los pastores, o debemos tener los pastores, y debemos tener también toda la familia del Señor, todos los hijos de Dios, los padres principalmente, son distintas a las prioridades que tenían los puritanos, o las prioridades que tenía también el pastor Charles Spurgeon en sus días. Nosotros estamos viviendo días mucho más difíciles, muchísimos más difíciles que les tocó vivir a ellos. Ellos no vivieron pues esa ideologización que nosotros tenemos en nuestros días. Ellos no tuvieron como prioridad primeramente ver la crianza de sus hijos, al verlos expuestos ante tantos peligros en la televisión, peligros en el internet, peligros de parte de sus amigos, peligros en la escuela, peligros por todos lados para ellos, ¿no? Y como yo les había hablado, hermanos, anteriormente, ha sido muy astuto Satanás, porque usó una ideología por medio de la cual el hogar tenía que ser destruido el patriarcado, destruida la forma en que las madres habían criado a sus hijos durante muchos años, precisamente para dejar a los hijos indefensos. Nosotros estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles. La palabra del Señor no cambia, la palabra de Dios es perfecta, infinita e inmutable. Pero también la palabra del Señor tiene aplicaciones específicas para cada tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Nosotros, hermanos, somos exiliados aquí. Yo había recordado en Pedro capítulo 1, el versículo 1, solamente voy a leer, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Nosotros, hermanos, somos expatriados. Nosotros vivimos en el exilio. ¿Por qué es que yo les digo que vivimos en el exilio? Porque nuestra tierra no es esta, nuestra morada no es esta. La morada de nosotros está en los cielos y nosotros estamos exiliados aquí en la tierra. Nosotros vivimos temporalmente aquí en la tierra junto con nuestras familias. Y precisamente, hermanos, porque nosotros estamos viviendo aquí, tenemos que mirar el lugar donde estamos viviendo.
Tenemos que ver las amenazas hacia nuestras familias. Porque eso, hermanos, es parte del discernimiento. Nosotros en ninguna manera podemos vivir desconectados de la realidad donde estamos viviendo. No podemos encerrarnos aquí en estas cuatro paredes y pretender que afuera todo está bien o creer que en tanto nuestros hijos siempre estén conversando con nosotros 1 hora al día, ellos están criando perfectamente bien en los caminos del Señor. Tenemos que tomar medidas distintas a los tiempos o a las medidas que tomaron los puritanos en sus días, Spurgeon en sus días, Jonathan Edwards cuando escribió también sus obras en sus días. Nosotros tenemos que aprender a vivir en Babilonia. Por eso es que el título para este sermón va a ser El cristiano en Babilonia. Nosotros estamos viviendo en Babilonia. Las Escrituras, ahora ya yendo al texto, hermanos, porque tenemos que buscarle una aplicación para nuestros días. Yo ya les había adelantado la semana anterior que había estado mirando cómo es que el Señor nos enseña todo esto en el libro de Daniel. Y también, hermanos, en el libro de Nehemías, por ejemplo, ¿no? Cómo es que nosotros estamos viviendo ahora. Inclusive, hermanos, yo conversaba también con un hermano que la desconexión que nosotros tenemos hoy día no es solamente con los puritanos de los años 1600, 1700. Estamos viviendo desconectados de cristianos que vivieron hace 100 años o menos de 100 años. Cristianos como Gresham Machen, que escribió El cristianismo y el liberalismo, es un libro muy recomendable para nosotros para entender cómo es que se dividió la iglesia evangélica a raíz de que fue infectada del liberalismo. O leer, por ejemplo, a Cornelio Van Til, que también fue un hombre a quien se le consideraba un filósofo cristiano de los tiempos de Berkov. O leer, hermanos, a Francis Schaeffer, el hombre que en su iglesia predicó el manifiesto cristiano. Leer a eso, inclusive Francis Schaeffer tiene una serie de enseñanzas en internet que están gratuitas, que me parece que llevan el título ¿Cómo debemos vivir entonces? Y él también aborda este tema, hermanos. ¿Cómo es que un cristiano debe vivir en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo hoy? En esta sociedad donde estamos exiliados. ¿Cómo es que debemos vivir en esta Babilonia? Y no solamente nosotros, sino enseñarle a nuestros hijos a vivir aquí. A vivir aquí. Yo estos días, hermanos, también estoy leyendo otros libros más. Y le comentaba a mi esposa hoy día mientras desayunábamos, le decía, ya no es seguro enviar a nuestros hijos a los seminarios bíblicos, a los seminarios para la capacitación pastoral, por decirlo de esa manera, a aquellos seminarios que alguna vez fueron considerados como ortodoxos. Yo le comentaba a mi esposa que el testimonio de un pastor decía que cuando él era alumno de un seminario, cuando él era seminarista en uno de esos seminarios, le decían en ese lugar los profesores, no te tomes tan en serio las Escrituras. No te la tomes tan en serio. Eso de la inerrancia, trátalo así. No seas una persona cerrada en ese asunto. Tienes que tener un punto de vista abierto para las otras alternativas. Hermanos, eso ha sido hace 30 años atrás lo que yo estaba leyendo. O sea, hermanos, no es solamente el problema hoy, el problema ha comenzado hace tiempo, y en la medida en que nosotros nos vayamos desconectando de la historia, desconectando de la Escritura, en la medida que perdamos discernimiento para leer la Biblia y aplicarla a nuestras vidas, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Entonces, hermanos, ahora sí, volviendo a las Escrituras, acá vemos pues que la Biblia nos relatan cosas que ocurrieron antes que la tierra y todo lo que vemos en ella fuese creado, ¿no? Yo me refiero al libro de Génesis, los primeros capítulos, nos hablan ahí la manera en que Dios terminó, por ejemplo, o en textos
En otros textos de los profetas mayores también vemos cómo es que Dios, antes de la creación del mundo, terminó con una revolución angelical cuando el lucero, hijo de la mañana, fue cortado de la tierra, cuando éste quiso levantar su trono por encima del trono de Dios para ser semejante al Altísimo. Esa revolución, o mejor dicho, ese espíritu de rebelión contra Dios permanece en la tierra desde entonces e hizo su manifestación en el huerto del Edén para tentar a nuestros padres, a Adán y a Eva, y contaminar todo lo que Dios había llamado bueno. Todo lo que Dios había llamado bueno. Yo quisiera que nunca, hermanos, nosotros perdamos de nuestra mente la existencia de Satanás. Eso es lo que él quiere. Que nosotros nos olvidemos que él existe. Que nosotros creamos en nuestro corazón de que podemos controlarlo de alguna manera. No, hermanos. No podemos hacerlo. Job no pudo controlar los ataques de Satanás. Nosotros tampoco podemos. Es un espíritu, es un ángel poderoso. Lo que tenemos que hacer es resistir al diablo, como dice la palabra del Señor, ¿no? Pero a partir de la caída del ser humano, cuando entró pues Satanás en forma de una serpiente, lo que ocasionó fue que la humanidad se dividiese en dos clases de personas. Esto ya se los he enseñado antes. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, hermanos, en el mundo nosotros tenemos dos simientes. Y esto es verdad. Tenemos dos simientes, que son la simiente del diablo y la simiente de Cristo. La primera simiente se multiplica más rápidamente que la segunda. Eso yo quiero que lo consideremos, hermanos. Y el propósito de Satanás es contaminar toda la creación de Dios, todo lo que Dios ha creado, que fue llamada buena por el Señor. ¿Ya? Entonces, cuando leemos la Escritura de esta manera, podemos entender más profundamente otros pasajes. Esto es ver la Escritura desde una perspectiva pactual o del pacto. Hay algunos que están en el pacto de obras, donde Adán todavía es la cabeza, y hay otros que están en el pacto de gracia, donde Cristo es la cabeza. Los que estamos en el pacto de gracia estamos unidos al Señor, y los que están en el pacto de Adán, usted créalo o no, yo espero que sí lo crea, están dominados por Satanás. Están dominados por Satanás. Alguien puede decir: no, yo no creo que estén dominados por Satanás. Como mi hijito tan pequeño, mi hijo de 8 años. No, la Biblia dice en 1 de Juan 5:19: sabemos que somos de Dios, la simiente del pacto de gracia, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Es cierto, nosotros les enseñamos a nuestros hijos, los educamos, les enseñamos a que tengan dominio propio, los instruimos en el Señor, pero mientras ellos no sean salvados, mientras ellos no sean trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ellos van a poder terminar en algún momento bajo el dominio de Satanás. ¿Quién no ha escuchado, hermanos? ¿Quién no ha escuchado de padres que han asistido a la iglesia cuyos hijos han terminado, por ejemplo, en el movimiento feminista, han terminado homosexuales, han terminado saliendo por las calles a tirar piedras? ¿Quién no ha escuchado eso? Tenemos que tomar nosotros, hermanos, en alerta todas estas señales que nosotros estamos viendo. Porque el punto de esta enseñanza es esa, de que nosotros primeramente creamos lo que Dios dice en su palabra. Si no lo creemos, hermanos, vamos a ser como otras iglesias que crían a sus hijos así como, perdonen la palabra, como se crían los patos. Se le da la comida, se le limpia el lugar donde vive y ya está. Así crían algunos sus hijos.
Entonces tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra para que podamos estar nosotros prevenidos. John Gill, de este pasaje que he leído, y el mundo entero está bajo el maligno, él dice, esto es, los hombres del mundo, la mayor parte de los habitantes de él, que son como eran cuando entraron en él, no siendo nacidos de Dios, estos son adictos al pecado y a la maldad. El sesgo de sus mentes es hacia él, están fijados en él y se entregan a él, están inmersos en él y están bajo su poder. Esta teología, hermanos, es verdadera y tenemos que saber aplicarla hoy al mundo en el cual nosotros estamos viviendo como exiliados. El cristiano tiene que entender esto, porque esta es la Babilonia donde nosotros estamos viviendo hoy. Es un mundo que está bajo el maligno. ¿Habrán algunos padres que le entregarán sus hijos al mundo? Seguramente que sí los hay. Y los hijos de ellos son los que lucharán con los hijos nuestros. No ahora, pero van a luchar. Van a luchar de acá a 10 años, a 12 años, a 15 años. Se encontrarán la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Se van a encontrar. Se encontrarán en una universidad para debatir el aborto. Se encontrarán en un liceo para debatir acerca del rol de la mujer en la sociedad. Pero esas dos simientes se van a encontrar en algún momento. Y qué vergüenza sería de que la simiente de algún cristiano esté pues siendo dominada por el mundo, por el diablo, por Satanás. Eso es algo muy lamentable, ¿no? Lo que se espera de un cristiano es que por lo menos críe a sus hijos moralistas y que caminen en la verdad, despreciando todo aquello que viene del diablo. Y John Gill no se equivoca. Él dice, la mayor parte del mundo está conformada por personas que son adictas al pecado y a la maldad, y nosotros los cristianos vivimos en este mismo mundo como una manada pequeña, como el Señor Jesucristo nos llama en Lucas 12:32. Somos una manada pequeña que se enfrenta a una millonada de personas que están bajo el maligno. Y acá, hermanos, no podemos pensar de que toda iglesia evangélica sea considerada como una manada pequeña. La iglesia, hermanos, está, yo no sé en dónde está, de verdad. Yo no sé en qué piensa, yo no sé cuáles son sus prioridades. A veces escucho por ahí algunas publicaciones, algunos sermones, que ellos están en otra cosa. Ellos finalmente van a ser succionados por toda esta maldad que está creciendo, como ciertamente que ya está ocurriendo, ¿no? ¿Cuánta iglesia en los Estados Unidos, hermanos, está ordenando ministros mujeres? Aunque en la Convención Bautista del Sur han querido hacer eso. ¿Cuántos evangélicos están hoy día en favor del LGBT? ¿Cuántos evangélicos hoy día están apoyando a candidatos aborteros? ¿Cuántos? La iglesia que no sabe poner sus prioridades, hermano, va a terminar absorbida por el mundo. Eso, seamos honestos. Y hoy día están muy absorbidos. Hoy día creen de que un hombre que apoyó pues a un candidato presidencial abortista, a un hombre que decía, bueno, yo no sé si es que Jesús es el único camino al mundo, yo no sé si habrá una puerta trasera. Al hombre que fusionó la evolución darwiniana con el relato de Jesús, a ese hombre se le dice que está en el cielo. La iglesia, hermanos, pocas iglesias están tomando realmente muy serio lo que las Escrituras nos enseñan. Entonces, hermanos, vivimos pues rodeados de toda clase de pecados e iniquidades, vivimos bajo una presión única. Vivimos bajo una presión única. Nosotros, yo no sé las demás iglesias, pero nosotros sí, debido a ¿qué? A la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Nosotros somos la burla de todos porque vemos el mundo y la vida de una manera distinta como el hombre natural lo ve. Hermanos, si usted es cristiano y no lo desprecian en estos tiempos, no sufre algún desprecio, no sufre de repente algún insulto o algún desprecio por ahí, revísese.
De repente usted es como ellos. Y por esa razón es que ellos lo encuentran a usted igual a ese mundo que está bajo el maligno. Lo normal es que a una persona que piensa como Cristo, que es cautivo, tiene la mente cautiva de la palabra de Dios, lo normal es que a esa persona la traten como ustedes no tienen idea. Entonces nosotros pues estamos rodeados de toda clase de maldad, principalmente rodeados de personas que se han rebelado contra lo establecido por Dios en cuanto a los dos sexos, por ejemplo, que fue creada la humanidad, y las tendencias inicuas, sexuales, todo esto es sexual, ¿no? Que hoy persiguen a nuestros hijos por medio de la televisión, la internet, los medios de comunicación, las redes sociales, etc. Nosotros somos como Daniel, Ananías, Misaías y Azarías, viviendo en el exilio de Babilonia. Eso es el punto al que yo quiero desarrollar con ustedes esta mañana. Nosotros somos como estos 4 jóvenes viviendo en Babilonia. Un diccionario bíblico, el diccionario Certeza, dice lo siguiente acerca del profeta Daniel. Miren lo que dice. El cuarto de los llamados profetas mayores, de cuya vida anterior nada se sabe, aparte de lo que se nos relata en el libro que lleva su nombre, era israelita de ascendencia real o noble. Compárese Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, 10.188. Fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor en el 3er año del reinado de Joacim, y con varios compañeros fue preparado para el servicio del rey. Y acá algo que me llamaba mucho a mí la atención, y se los comparto, es que este diccionario, cuando habla de Daniel, dice de cuya vida anterior nada se sabe, aparte de lo que nos relata en el libro que lleva su nombre. Nada se sabe de Daniel, nada. Yo quería, hermanos, buscarme así. A veces en las introducciones a los comentarios te hablan de Daniel, sus padres, ¿no? La ascendencia y cómo llegó y su abuelo. Nada, no se dice nada. Entonces yo quisiera que llevemos nuestras mentes a lo siguiente. No sabemos nada de los padres que criaron a un buen hijo en los caminos del Señor. No sabemos nada de los padres de Daniel. Padres que hicieron muy bien su trabajo en ese joven. No sabemos nada. Y ese debe ser, hermanos, nuestro punto de partida para los padres y para los jóvenes cristianos. Porque ese mensaje no es solamente para los padres, cómo es que tenemos que criar a nuestros hijos, sino para nuestros hijos, cómo deben vivir ellos también en este tiempo. A los jóvenes, a los que están entrando a la universidad, a los que están en la escuela. Y en 2 puntos. Primero, criar hijos como Daniel para que se mantengan firmes en el exilio. O sea, para que sean firmes mientras viven en este lugar lleno de pecado y de podredumbre. Y segundo, ser jóvenes firmes, como lo fue Daniel en el exilio. Hermanos, ustedes saben ya mi preocupación por la crianza de los hijos en esta generación perversa, una tarea que Dios le ha dado a los padres, no se la ha dado al tío, a la abuelita, a la nana, no, a los padres se le ha dado esa tarea. Y aquí hay padres cristianos con hijos de todas las edades. Lo que debemos resaltar es que los anónimos padres de Daniel deben ser nuestros ejemplos. ¿Cómo podemos nosotros criar un hijo como Daniel en este tiempo? O si yo fuera joven, hermanos, si el Señor me hubiese salvado a mí a los 15 años, a los 14 años, yo diría, ¿y cómo podría ser yo como lo fue Daniel? Esa sería mi aspiración. ¿Cómo puedo ser yo como Daniel fue en sus días? Lo primero que debemos meditar es la forma responsable en que ellos comenzaron pues con la educación de su hijo.
Y esto, hermanos, comienza, yo meditaba un poco porque yo quería conocer un poco más acerca de los padres de Daniel, y yo encontré una pista. Ellos le pusieron el nombre Daniel. ¿Saben lo que significa el nombre Daniel? Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Es decir, estos padres, creo yo, estos padres dijeron: Dios, tú me juzgarás por la manera en que he criado a este hijo, y Dios, tú también lo vas a juzgar a él. Es como cuando había ordenado la muerte de cuando había rescatado a Moisés de las aguas del Nilo, y la hija de Faraón le dice a la mamá: toma a este niño, críamelo y yo te pagaré. Es exactamente lo mismo. Dios nos dice eso: toma a este hijo, toma, yo te lo doy, yo lo pongo en tu vientre, críamelo para mí. Tú vas a ser juzgado cómo lo vas a criar, pero críamelo para mí y yo te pagaré. Así es como yo veo a los padres de Daniel. Críame este muchacho para mí. Y los padres tenían esto en mente cuando le ponen Daniel: Señor, tú vas a ser mi juez. ¿Cómo es que yo críe a este muchacho? Y la instrucción piadosa recibida de sus padres hizo que Daniel se mantenga firme en una cultura plagada de pecado y de iniquidad. Y eso es algo que debe llamar, pues, hermanos, nuestra atención, porque nuestros hijos están bajo peligros mayores a los que estuvieron expuestos Daniel y sus amigos. ¿O alguien tiene alguna duda, hermanos? ¿Acaso nosotros ahora vivimos en un tiempo donde el Estado dice: hey, he construido una estatua, todos se van a arrodillar a esa estatua? Y es bien fácil ser cristiano, ¿verdad? No me voy a arrodillar ante la estatua. No, nuestro tiempo no es ese. Es verdad, ahí hay una enseñanza. Nuestro tiempo no es ese. Nosotros no criamos a nuestros hijos como los criaban ellos en su casa. Los niños están siendo enviados a las escuelas. Y allí es donde está el adoctrinamiento. Allí es donde viene el choque de idea de ellos, de lo que tú le enseñas de la Biblia y lo que le enseñan los marxistas en esas escuelas. De lo que tú le enseñas acerca de la cosmovisión de la Escritura y lo que le enseñan aquellos hombres que han sido influenciados por Michel Foucault. Es allí la batalla. Así que nosotros no estamos viviendo en el tiempo de Daniel. Son más peligrosos. Y debemos tomar conciencia en esto, porque si no somos conscientes en esto, ¿saben qué, hermanos? Este sermón va a pasar al olvido. Va a pasar al olvido. Ya predicó, cada uno se va a su casa. El pastor es un exagerado. Es un exagerado. A ver, vas a ver cuando tu hijo vaya a la universidad si yo estoy exagerando o no. La Escritura, pues, nos enseña las otras áreas en las que los padres de Daniel lo habían criado a él. Ahí en Daniel, vamos a abrir Daniel 1, vamos a leer el versículo 4. Daniel 1:4 dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Bien, hermanos, sabemos que Dios está detrás de toda esta formación. Pero vemos que estos 4 amigos eran diferentes a los otros jóvenes judíos de sus días. No solamente fueron 4 los jóvenes que llegaron a Babilonia, no sabemos cuántos eran. Habrán sido miles, habrán sido cientos de jóvenes judíos, hijos de príncipes,
que habían sido quitados de su tierra y llevados al exilio a Babilonia. No se nos dice cuántos son. Y yo me preguntaba, ¿debe, hermanos, importarnos a nosotros cuántos eran? La Biblia nos habla de 4 nada más. ¿Qué significa eso? Que los otros, ¿qué pasó con los otros? Los otros no figuraron para nada. Nosotros tenemos que hacer que esos 4, así como esos 4 sean nuestros hijos, en 1,000,000 que están yendo a la escuela. No se nos menciona nada de los otros. Ni siquiera se nos dice, estos 4 jóvenes y por ahí algunos más se opusieron a arrodillarse a la estatua. No. ¿Qué significa eso? Que los demás sí se arrodillaron. No se nos dice, estos 4 no quisieron comer la comida del rey, mas estos otros de acá no, solamente 4. Los demás se amoldaron, se aceptaron, fueron al exilio y se adaptaron a esa cultura. Se olvidaron de su fe, se olvidaron la instrucción que ellos recibieron de la Torá, se olvidaron del Antiguo Testamento, se olvidaron de la palabra de Dios y terminaron siendo arrastrados por toda esa cultura caldea de ese tiempo. Daniel con sus 3 amigos fueron pues sometidos a muchas cosas que fueron exigidas por el rey Nabucodonosor. Por ejemplo, que se les enseñen las letras y los idiomas de los caldeos. Pero lo que nunca pudo someter a aquel rey fue el carácter de Daniel, que había sido construido sobre la sabiduría, escuche bien, la sabiduría y el temor de Dios. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Lo que vemos en Daniel es que su cuerpo estuvo viviendo en las tierras babilónicas, pero su corazón moraba junto al corazón de Dios. Esa es la manera como es que un cristiano debe vivir aquí en Babilonia. Esa situación espiritual pues hizo imposible que Daniel transase la verdad de Dios por la mentira del diablo y los suyos. Daniel y sus amigos fueron sometidos para que a ellos se les enseñase, dice la Escritura, las letras y la lengua de los caldeos. ¿Cómo llamamos nosotros a eso? ¿Saben cómo lo llamamos? Adoctrinamiento. Así se llama. Adoctrinamiento. Por eso es que la palabra de Dios permanece para siempre. Hay que saber leerla y buscar una aplicación a nuestros días. Lo que buscaba el rey cuando le dio la orden a su principal eunuco es: adoctrínamelos, cámbiales el chip, quítales esas cosas judías que tienen en su cabeza, implántale esto nuevo en sus cabezas. Ahora yo les pregunto, ¿dónde se hace el adoctrinamiento a los hijos? En la escuela. Allí es donde se hace el adoctrinamiento. No, a este muchacho me habla mucho de Dios, quítale eso de ahí, castígalo, háblale, hazle bullying, hazlo sentir mal. Ese muchacho tiene que olvidarse de la creación. Aquí nosotros enseñamos la evolución. No, tiene que haber pluralismo religioso, todas las religiones son iguales. A ver, hijo, dime tú, ¿por qué es que dices que el cristianismo es verdad y mi catolicismo es mentira? A ver, dime, hijo. Y si no sabe responder nuestro hijo eso, como decimos acá, frito. Él va a comenzar a dudar de su fe. Es adoctrinamiento lo que están haciendo, lo que le hicieron a Daniel, a sus amigos, y es adoctrinamiento. Cuando dice, les enseñaban la lengua de los caldeos, ¿no? Cómo es que ellos hablaban el idioma para que ellos no ya parezcan caldeos, para que parezcan babilónicos. Hoy día, ¿sabes cómo es el adoctrinamiento en las escuelas? ¿Sabes qué idioma le están enseñando a nuestros hijos allí? Bueno, ahí se les enseña un nuevo idioma. El nuevo idioma es ellos, ellas, ellas.
Ese es el nuevo idioma ahí. Y si usted lee el plan de las Naciones Unidas, mi esposa me estaba mostrando que ellos piensan hacerlo, y el Perú pues está ahí. El Perú ya ha adoptado eso hace tiempo, pues las cosas se van a radicalizar, hermanos. Bueno, ellos y ellas, ¿no? Así se les enseña ahora. Se les adoctrina en las escuelas para confundirlos con sus sexualidades, se les ideologiza para que ellos odien a su país, desobedezcan a sus padres y desprecien las autoridades. Se les instruye en todo pensamiento que los aparte de las sendas de justicia, de verdad y rectitud que se encuentran en la Biblia. A eso van los niños allá. Y si usted no se ha dado cuenta, averigüe, cerciórese de lo que yo estoy diciendo ahora. Ese material yo se lo puedo hacer llegar, si es que usted quiere también, para que lo lea con sus propios ojos. Hermanos, los comentaristas del pasado concuerdan que hubo 4 cosas que el rey Nabucodonosor quiso hacer con Daniel y sus amigos. Hubo 4 cosas que quería hacer Nabucodonosor. Primero, que ellos amolden sus pensamientos según los pensadores y astrólogos babilónicos, con el propósito de adaptarlos ¿a qué? A la religión babilónica. Y eso lo va a ver usted a la hora que comience a ver el cambio de nombres que se les hacían. Ellos tenían que ser adaptados. Eso es de Jehová, santidad Jehová, Deuteronomio, número. No, eso quítaselo de la cabeza. A ellos hay que enseñarles esta nueva religión. Esta nueva religión. Y es de la misma manera en que esta sociedad pues quiere transformar a un cristiano en un incrédulo en la práctica. Y esto fue algo que no pudo hacer el rey babilónico, no pudo hacer. Segundo, ellos quisieron forzarlos a recibir alimentos prohibidos por su fe. Y esto, hermanos, nos enseña que la destrucción del carácter cristiano no se hace de un solo golpe. A nuestros hijos no es que le quitan el chip ya y ponle pum, todo listo. No, así Satanás tampoco. Satanás no quiere que se cierre la iglesia evangélica. Usted está equivocado si cree que Satanás quiere cerrar la iglesia. No, él no quiere cerrar la iglesia. Él lo que quiere es cambiar la predicación. No, sí, abran, vengan acá, adoren, canten, pero la predicación me la cambias. ¿Santidad? ¿Cómo que no, eso bórralo. Cada uno que viva como mejor le parezca. Tolerancia religiosa. No, ahora también se escucha tolerancia religiosa. Doctrinas primarias, secundarias, no vamos a pelear por estas cosas. Sigamos, hay que respetar la creencia de todos. Satanás cambia poquito a poquito, poquito a poquito. Es como esa historia árabe bastante antigua que dice que un hombre, hermanos, había llegado al desierto y tuvo que hacer su campamento, porque en el desierto, hermanos, de día hace un calor insoportable y de noche hace un frío tremendo. Entonces el hombre había armado su tienda y se había metido ahí, había dejado su camello afuera y de repente ve que el camello había metido la nariz dentro de la tienda. Y el hombre le dice, ¿qué haces tú? ¿Por qué metes tu nariz adentro de...? Solamente mi nariz, acá hace mucho frío, solamente la nariz. Y le dijo, bueno, está bien. ¿Saben cómo amaneció? Amaneció con el caballo, todo el camello adentro de la tienda. Así es como trabaja Satanás. Solamente la nariz. No, es Tito nada más esto. No, yo no quiero que tú dejes de ser cristiano, solamente esto de acá. Eso es lo que hacen en las escuelas. Primero, ellos atacan con la comida, cosas que no son importantes, ¿verdad? ¿O sí? Esto lo vemos, esto no es importante. Acepta esto pequeño. ¿Saben para qué? Para que terminen negando la fe. Ese es el trabajo del diablo, ¿no? Pablo por ahí también nos advierte que no debemos nosotros ignorar las estratagemas de Satanás. Y tenemos que ser muy avispados, hermanos, en estos tiempos como padres. Imaginemos, pues, al rey también llevándolo a estos jóvenes a los lujos del palacio real como una estrategia también para renunciar a su fe. ¿Usted se imagina caminando esos 4 muchachos por ese palacio
lujosísimo. Ellos nunca habrían visto eso, hermanos, nunca. O quizás sí, en el templo de Salomón. En Mateo 4, versículos 8 y 9 dice: esta vez Satanás le llevó, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto me daré si postrado me adorares. Materialismo. Todo esto vas a tener, solamente tienes que renunciar a tu fe, poco a poco. Yo no quiero que tú de un golpe digas que ya no eres cristiano. Va, esto de acá, examínalo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Daniel? Daniel 1:8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Tercero, ¿cuál es la tercera cosa que quería el rey Nabucodonosor? Hermanos, Daniel y sus amigos fueron castrados. Eso no aparece en el texto bíblico, pero cuando usted estudia un poco la cultura caldea, ahí se va a dar cuenta que fue así. El rey hacía eunucos a todos los que se encontraban bajo su servicio directo. Por ejemplo, en el versículo 7 de nuestro texto dice: a estos el jefe de los eunucos, o sea, todas las personas que estaban bajo o para servir exclusivamente al rey eran eunucos. Para que ellos no piensen en nada más que en servir al rey, ¿no? Por ahí también hablan. En el versículo 3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos. Él era jefe de Daniel, el jefe de los eunucos. Hermanos, y eso debió haber sido muy doloroso para estos jóvenes. Debió haber sido una tortura que luego de ser llevados lejos de su patria, lejos de sus familias, ahora ellos sean castrados para no tener descendencia. Sin embargo, hermanos, ellos nunca cuestionaron a Dios. Sufrieron mientras estaban exiliados ahí, pero nunca cuestionaron al Señor. Cuarto, ¿qué más ordenó el rey? ¿Qué era lo que el rey quería hacer sobre estos jóvenes que vivían en Babilonia? Daniel 1:7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. Y esto, hermanos, es el intento final para robarles sus identidades. Para robarles sus identidades. Le quitan su Dios, les instruyen en deidades nuevas. Hacen de que no puedan reproducirse, no tener hijos a quienes instruir acerca de su fe. Su fe muere con ellos. Y además les cambian de nombre. El propósito era cambiarle los nombres piadosos que cada uno de sus padres le había puesto a estos jóvenes. Y en el cual fueron criados. El nombre, hermanos, cuando usted estudia el nombre en las costumbres bíblicas, el nombre es muy importante. El nombre de una persona era muy, muy importante. A Daniel, que significa Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, que significa Bel o Baal, protege su vida, o el príncipe de Bel, Baal. Ya no estaba en su nombre, ya no figuraba el Dios Jehová, ahora una deidad falsa. Ananías significa a quien Jehová le ha concedido gracia. Qué bonito nombre, hermanos. A quien Jehová le ha concedido gracia. Pues fue cambiado por Sadrach, mensajero del sol. Otra deidad de ellos. Y el sol era para ellos el dios autor del mal. Misael, cuyo nombre significa aquel que viene de Dios, fue cambiado por Mesac, el que pertenece a la diosa Sheshach. Azarías, que significa el Señor es mi ayudador, fue cambiado por Abed-Nego, el siervo de Nego, una deidad pagana.
Hermanos, ellos sufrieron mucho en ese exilio. Creo que ninguno de nosotros ha sufrido tanto en esta vida que nos ha tocado vivir aquí. Yo me preguntaba lo siguiente: ¿por qué no renegaron de Dios estos 4 amigos ante tanta desgracia? ¿Por qué ellos? ¿Por qué? Porque ellos, ¿saben qué? Ellos no medían la fidelidad de Dios según sus propias circunstancias. A veces nosotros caemos en ese error, ellos no. Me va mal, bueno, ya me olvido de Dios. Me va mal, Dios no está conmigo, Dios no quiere ayudarme, entonces... No, hermanos. Pablo lo dijo con estas palabras en Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y nosotros encontramos en la Biblia que sí, Dios está presente en todo lo que había ocurrido con Daniel. Comenzando por el versículo 2, donde dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y viendo también el versículo 9, donde dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. Y notemos, hermanos, que hasta cierto punto ellos descansaban en el decreto sabio y amoroso de Dios, aunque no lo pudieran comprender con sus mentes finitas. Nosotros ahora entendemos el libro de Daniel, pero ellos estaban viviéndolo. Estaban viviéndolo. Cuando quisieron obligarlos para que se arrodillen delante de la estatua de oro construida por el rey, ellos respondieron cuando se les quiso dar otra oportunidad, porque era otra oportunidad, una segunda oportunidad para que ellos cedan a la idolatría. En Daniel 3, versículos 16-18, dice: Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no quiere librarnos, y si quiere dejar que nosotros muramos, y si quiere dejar que nos quememos en ese lugar, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estaban sin familia, les habían robado sus identidades, sus nombres, los habían castrado, habían adoctrinado para amoldarlos a esa sociedad. ¿Cuántas veces habrían ellos levantado la mirada al cielo, esperando, como Elías, que caiga fuego del cielo para librarlos de la mano de Nabucodonosor? Y nunca cayó, pero hermanos, ellos nunca retrocedieron en su fe. Esa es la clase de hijos que nosotros debemos aprender a criar. Las cosas se van a poner peor de lo que usted lo ve ahora. Se va a poner peor. Daniel nunca regresó a la tierra de sus padres, nunca. Ninguno de ellos. Ninguno regresó a la tierra de sus padres. Nunca tuvo esposa. Nunca tuvo hijos. Nunca pudo adorar nuevamente a Dios en Jerusalén. Él vivió desde su adolescencia hasta su muerte en el exilio. Pero nunca negó a su Señor y Salvador. Nunca. Y negar a Dios no es solamente, hermanos, darle la espalda. Negar a Dios es ir aceptando en esos poquitos, de poquito en poquito, en poquito, en poquito. Negar a Dios es desobedecerlo en sus mandamientos más chiquitos, hasta el más grande. Y viendo todo esto, hermanos, cómo es que Daniel vivió allá en el exilio, así como nosotros vivimos en el exilio ahora, y nuestros hijos con nosotros viven también en este exilio, yo quisiera que meditemos en este relato desde dos perspectivas. Como padres, debemos criar a nuestros hijos como los Daniel
de esta generación. Como jóvenes, debemos mantenernos firmes en la fe que una vez fue dada a nosotros y nunca transar la verdad del Evangelio, ni mezclar el cristianismo con la mundanalidad y las ideologías ateas que buscan destruir nuestra fe. Esas son, hermanos, las dos perspectivas que nosotros debemos recoger de todo este relato que, hermanos, es para hablar muchísimo más acerca de estos 7 versículos. Pero yo creo que es suficiente con las palabras que hemos compartido. Por eso propongámonos en nuestros corazones estos 2 objetivos. Criar Danieles y esos Danieles ser firmes en el lugar donde te toca estar, en tu escuela, en tu trabajo, en tu universidad, donde sea que tú te desenvuelvas en la vida diaria mientras estás aquí en Babilonia, ser ese Daniel, que a pesar del sufrimiento, a pesar de todo eso, esta no es tu tierra. Cuando llegues ya delante de tu Salvador, entrarás como buen siervo fiel en su presencia. Y debemos proponernos, pues, en nuestros corazones estos 2 objetivos. Y con la ayuda de Dios seremos instrumentos de luz en la oscura Babilonia en la que nosotros estábamos viviendo. Vamos a orar.